Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Es un gusto poder saludarlos en esta noche y estar con ustedes. Gracias a todos los hermanos que en esta noche nos están acompañando. Es de grande bendición que tú en esta noche te estés conectando. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias de verdad, gracias mi hermano Arúa, a todos los hermanos que en esta noche se conecten. Comparte, hermano, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Empieza a compartir en esta hora. Vamos a estar un rato trayendo la palabra del Dios Todopoderoso. Tú has visto la introducción o has visto el tema de lo que se va a llevar. Estamos viendo en estos últimos tiempos una de las grandes apostasías es la división del cuerpo de Cristo. Apostatar, apartarte de la verdad, apartarte de la fe, apartarte de la obediencia, apartarte de la santidad, apartarte de la doctrina correcta. Así es que, hermano, gracias, bendiciones a todos. Apartarte de esa doctrina correcta. Por lo tanto, estamos viendo. Yo me quedaba corto hace unos días atrás. Gracias, hermanos, por sus bendiciones. Me quedaba corto cuando yo decía que había más de 15,000 religiones cristianas escritas. Yo también los extraño, gracias mi hermano Charlie. Pero déjame decirte, hermano, me quedé corto. Una de las cosas o investigaciones de los últimos tiempos que he estado buscando en el registro, en vez de acortarse toda esta blasfemia, toda esta apostasía en los últimos tiempos en la cuestión de los cristianos, de los que creemos en Jesús, de los que creemos en sus mandamientos, en sus pactos, de los que creemos en su sangre, de los que fuimos lavados, redimidos con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En vez de que se esté reduciendo esto que tenía por tiempo que no veía y no investigaba, tenía por conocimiento que había solamente 15,000 religiones cristianas registradas. Fíjate que hay más de 45,000 religiones cristianas. Date cuenta, estamos despedazando el mandamiento y los mandamientos de Dios. Estamos creando, en vez de reducirlos a un solo cuerpo, estamos creando nuevos cuerpos. Hermano, estamos de verdad, es una cosa tan horrenda, tan sucia, tan asquerosa, se puede decir, porque hoy vamos a ver esa parte en el Evangelio, en el cuerpo de Cristo. Es tremendo lo que estamos viendo. Déjame saludar y mandar bendiciones a todos los hermanos que se conectan. Y una de las cosas especiales a todos los pastores de Casa de Jesús, yo les agradezco. No soy el único pastor, bendito sea el Señor, que dentro de mi ministerio hay un cuerpo, hay hermanos, a todos los hermanos ujieres, a todos los hermanos maestros. Yo les bendigo en el poderoso nombre de Jesús, de Casa de Jesús, a mis hermanos en Vida Plena, by Casa de Jesús, que se encuentra en Toluca, con nuestro hermano pastor Vilchis, que puedas conocer, hermano, tú que te encuentras en Toluca o en México, cerca de ahí. Tenemos esa grande bendición a mi hermano Israel también en Ameyalco, que está ahí en parte de Toluca. Hermano, Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús, a mis hermanos pastores de Casa de Jesús y por supuesto a mis hermanos pastores en Morelia también. Así es que, hermano, déjame decirte en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo, gracias por sus saludos, hermano. Déjame hablar de esta manera, así como hablaba también nuestro Señor Jesucristo, no de una manera grosera. Se puede escuchar antisonante, pero no es una grosería escuchar que se ha vuelto el evangelio una asquerosidad, una cochinada dentro de los hombres que han tomado muchas veces solamente un versículo y de ese versículo han hecho doctrinas, metiendo odio, metiendo rechazo, metiendo división dentro del cuerpo del Dios Todopoderoso, sin tener verdaderamente el conocimiento. Han querido suplir, porque el día de hoy voy a hablar de ese tipo de identidad. El cuerpo ha quitado la verdadera identidad de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es el evangelio de Cristo. Han querido suplir muchas veces al pueblo de Israel. Eso es lo que está haciendo también la Iglesia Católica, y desde hace años ha querido suplir al pueblo de Israel, ha querido suplir el mandamiento del Dios Todopoderoso, ha querido suplir haciéndose la única a nivel mundial, incluso sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel, en Israel, sobre las 12 tribus. Es una asquerosidad la Iglesia Católica, es una cochinada, una porquería llena de idolatría. En aquellos tiempos ellos no saben que la idolatría romana vino por la idolatría del pueblo turco, del pueblo de los árabes que se habían convertido, se habían paganizado, igual que lo mismo que hace las 10 tribus cuando fueron divididas, las 12 tribus, pero 10 tribus en especial, que vamos a dar conocimiento de eso. Se volvió a las naciones a paganizarse, a hacerse, como dice la palabra, gentil. Dos tipos de gentiles que vamos a ver el día de hoy. Un tipo de gentil, el tipo de gentil israelita. Y el israelita es teniendo el conocimiento, teniendo los mandamientos, se contaminaron, y al tipo de gentil israelita se les llamó cerdos. Y al otro tipo de gentil, que son los paganos, los que nunca conocieron
el evangelio o los mandamientos del Dios Todopoderoso, de Elohim, de Yahweh, de Jehová o Jehová, no conocieron esos mandamientos. Entonces ellos crecieron bajo unos mandamientos y son gentiles paganos. Esos son los dos tipos de gentiles. Y estamos viendo que nosotros, como cristianos rescatados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, rescatados por la sangre que nos redimió, nos limpió, aunque hicimos contaminar el verdadero mandamiento limpio, tratando de meter paganismo, tratando de no dejar la idolatría, y no solamente la idolatría de imágenes, porque nosotros como cristianos, limpiados con la sangre y comparados de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aún estamos embarrando, tratando de meter tradiciones paganas. No nos soltamos de esas tradiciones paganas, nos quitamos las imágenes, pero tenemos otras idolatrías, y eso es algo que ensucia el evangelio del cuerpo de nuestro Dios Todopoderoso, y es ahí donde el cuerpo de Cristo no se ha limpiado. Por eso el Señor dice en el libro de Hechos, nos habla de su venida hasta que todo sea restaurado, y la palabra restaurado es que todos se pongan en un mismo acuerdo de seguir los mismos mandamientos, porque el día de hoy están los mismos cristianos gentiles como nosotros, que fuimos limpiados, rescatados, los que éramos paganos, no los gentiles cerdos, sino los que éramos paganos con otras tradiciones y enseñanzas. Nosotros nos hemos separado del pacto de Dios, creyendo que para los judíos que viven en Israel es un mandamiento y para nosotros son otros mandamientos, porque han malinterpretado el libro de Hechos capítulo 15 como el libro de Hechos. Ahí nos vuelve a nombrar en la otra cita, creo que es capítulo 21, 22, si no me recuerdo, si no al rato lo vemos, pero desde el capítulo 15 habla de eso, la malinterpretación de la palabra. Y te lo voy a decir porque es interpretación que Jesucristo es lo que reprendía en el libro de Mateo. Ustedes quitaron la llave de la ciencia, o sea, se han enfocado tanto en solamente tratar la palabra sin el Espíritu Santo, sino a su manera de pensar. Y cuando tú utilizas tu manera de pensar, utilizas tu intelectualidad, utilizas tratando de hacerte sabio, y quitas al Espíritu Santo, quitas la verdadera relación con Dios, es por medio del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Juan capítulo 14, que el Espíritu nos guiará toda verdad, y dice que Él nos enseñará a separarnos del pecado. Entonces, hermano, si nosotros no entendemos eso, yo como pastor no estoy tratando de judaizarlos, no estoy tratando de llevarlos a la ley de ordenanzas, a la ley de esos mandamientos que estaban en los escribas, en los fariseos, en los saduceos, que vamos a hablar de eso, sino a la ley de Jesús, a la ley de la fe, pero sin quitar el mandamiento, a la ley de la fe, porque yo lo decía, que mi Señor Jesucristo vino y Él se entregó, a Él no lo mataron, Él entregó su vida, porque Él la pone y Él la quita. Déjame decirte algo, hermano. Entonces, al momento que nuestro Señor Jesucristo, Jesús vino y fue a la cruz por nuestros pecados, para quitar toda maldición, toda transgresión y todas las leyes de ordenanzas, porque ya no había, mi hermano, ya no había templo en aquel tiempo, del año 70, ya no había templo, pero anteriormente al año 70, tú puedes ver que aún Pablo, aún Pedro, subían al templo y ellos mismos a cumplir los votos. Pero una vez quitado el templo, hermano, una vez quitado el templo, se quitaron las ordenanzas. Aún cuando Jesús los enseñaba a no guardar las ordenanzas de los fariseos, saduceos, pero sí las ordenanzas de Moisés. Y nosotros lo vamos a ver en el libro de Mateo. Pero cuando Jesús, porque Jesús mandaba hacer lo que estaba en la ley de Moisés para que se cumpliera todo. Y déjame decirte algo, pero cuando Jesús fue a la cruz, entonces es ahí donde se crucificó y donde también murió la ley de Moisés, pero no la ley del pacto, la ley mosaica, pero no la ley del pacto, que es por fe. Entonces estamos viendo que la misma iglesia cristiana, pentecostal, adventista, sabática, unitaria, luterana y infinidad de tantos sin mencionar ya, porque no puedo mencionar 45,000 religiones. Yo no sé de dónde, mi hermano, están sacando todo esto. Y entonces el cristiano moderno ha tratado de no solamente modernizar, escúchame bien, la iglesia, la estructura, dejemos la estructura, ha tratado de modernizar el evangelio. Está metiendo un libertinaje. Una cosa es lo que dice Pablo,
Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, donde Pablo habla, el Espíritu Santo habla por medio de Pablo y dice de la libertad que hay en nosotros, libertad pero no libertinaje. Se ha malinterpretado el libro de Gálatas tremendamente, y lo que yo he sido levantado por medio del Espíritu Santo, que me ha hecho un llamamiento, es hablar por medio de todo esto, hermano. Debe que haber una alineación del cuerpo de Cristo como de la profecía. Tiene que haber una alineación donde los profetas son uno, donde el evangelio es uno, no son dos. Y estamos viendo en los últimos tiempos que muchas personas se van a perder por causa de que a pesar de lo que estamos viendo y viviendo, se sigue hablando de ese libertinaje. Y déjame decirte, hermano, cristiano, católico, pentecostal, adventista, sabático, unitario, que Jesús no es ecuménico, sino es un Dios de pacto, de obediencia y de santidad. Eso es lo que nos va a guardar y nos va a libertar, y hoy lo vamos a expresar, lo vamos a ver y lo vamos a hablar muy fuertemente y lo vamos a escudriñar, hermano. Y déjame decirte esto, porque el día de hoy no tenemos totalmente esta enseñanza, y yo lo decía, cuando la palabra de Dios nos habla de la palabra disperso o expatriado, habla del reino del norte, que son 10 tribus, del reino del norte, que son 10 tribus, porque las otras 2 tribus es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, son las 2 que quedaron para que no se rompiera el pacto. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al versículo 40, y eso lo vamos a hablar ahorita. Entonces, esas 2 tribus son las que quedan para el pacto que se quedó, para que no se rompiera el pacto que había hecho con el rey David, un pacto sempiterno, quiere decir eterno, eterno. Entonces, hermano, al no tener el conocimiento de qué son los gentiles paganos, los gentiles, que los otros gentiles israelitas, entonces nosotros estamos creando un pueblo nuevo, una religión nueva. Entonces nosotros seguimos siendo expatriados por no unirnos al olivo, por no unirnos al pacto. Seguimos siendo expatriados por crear nuevas religiones, nuevas sectas, pero solamente tomando el nombre de Jesús. Y ya como tomamos el nombre de Jesús, entonces ya decimos que somos cristianos. No, mi hermano, nosotros somos cristianos porque tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos la cruz, porque el Señor pagó y porque nos ordenamos en los mandamientos que son para un pueblo como judíos y gentiles. Y nosotros lo hemos visto y lo voy a volver a nombrar en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 al versículo 28, y en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, y en el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 17, Miqueas, capítulo 2, versículo 12. Déjame decirte que el libro de Oseas, cuando tú leas el libro de Oseas, ese libro de Oseas no era para la tribu de Judá ni para la tribu de Benjamín. Ese libro solamente fue hecho para los expatriados, para los gentiles paganos, como gentiles israelitas, que eran los gentiles que hoy conocen como los cerdos o los puercos, que se vendieron por causa, tomaron un poco de la Torá, un poco de la instrucción, pero se embarraron también con las ciudades y con los otros pueblos. Y esto lo podemos ver en el libro, escúchame bien, de Gálatas capítulo 2. Vamos a empezar ahí en el libro de Gálatas capítulo 2. Si tú me acompañas en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Y ahorita, antes de continuar, vamos a orar, hermano. Pero ahí es donde vamos a ver esto y tener este conocimiento para saber que nosotros como novia debemos que tener el orden correcto. Y ese orden correcto no solamente, escúchame bien, no solamente nos va a dar la salvación, sino el día de mañana en el reinado de nuestro Señor Jesucristo nos va a poner a reinar. Porque déjame decirte que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando esté los 1000 años, el Señor también va a poner, como dice las promesas en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nos va a poner sobre reinos o para reinar. Entonces va a haber reinos y va a poner a reinar. Pero si nosotros no obedecemos a nuestro Dios Todopoderoso, nosotros no somos los que vamos a reinar, sino a obedecer. Aún así, de todos modos, hermano, que estemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo sería una grande bendición, y de verdad sería muy grande su gracia que nos diera la oportunidad de estar en su reino. Entonces, esto es lo que estaba pasando cuando leemos el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11, donde dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjate, comía con los gentiles. Este tipo de gentiles eran los gentiles que les llamaban cerdos israelitas, que conocían la Torá,
pero se habían ensuciado con otro tipo de sectas, otro tipo de creencias, otro tipo de religiones, otro tipo de pueblos, otro tipo de ídolos. Entonces Pedro había ido a predicar, pero se había embarrado con ellos, él se había ensuciado con ellos. Y Pablo le dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Escuchaste? Los otros judíos no quiere decir que eran de la tribu de Judá ni de la tribu de Benjamín, sino simplemente a todo el que vivía en Israel. Se había hecho a la tribu de Judá porque era la única que permanecía en Israel. Entonces a todos les llamaban judíos porque ahí es donde habitaban y había guardado el pacto. Por eso Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, porque eran las tribus que estaban unidas, hermano. Todavía las otras 10 tribus estaban esparcidas en todo el mundo, en todo el territorio. Y eso es lo que estamos viendo al momento de malinterpretar la escritura. Nosotros, hermano, estamos caminando por otro camino, pero con el nombre de Jesús. Entonces fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque tenían miedo de la circuncisión. En su simulación, versículo 13, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Escuchaste? Fue arrastrado por la hipocresía de ¿qué? De ellos. Eso es lo que estamos viviendo, y esa es la palabra fariseo, que ahorita vamos a ver qué es la palabra fariseo y te lo voy a describir. Es más, vamos a orar primero y ahorita empezamos a hablar de todo esto. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, yo doy gracias en esta hora, Señor, que sea tu santo y bendito Espíritu el que hable por medio de este siervo inútil. Padre, utiliza, Señor, a este vaso, límpialo en esta hora para que hable verdad, Señor, y toda palabra que venga de mi alma, que venga de mis sentimientos, Padre, no la dejes, Señor, salir de mi boca, sino que hable tu Espíritu Santo por medio de mí, en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo, para tus hijos, Señor, para tu pueblo, y que sea compartida esta palabra para que nos unamos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo te glorifico y te doy toda la gloria, toda la honra en el poderoso nombre. Estamos viendo todo esto, todo lo que se está viviendo en estos tiempos, es porque Dios nos ha mandado a que hablemos de la verdad, de una sola verdad, de la verdad, una sola verdad, no de dos verdades, de tres verdades, no de varias religiones, porque cuando tú entras a una iglesia que tiene una denominación, solamente se enfoca en esa denominación. Déjame decirte que yo he escuchado y he conocido muchos hermanos de las denominaciones de varias, como adventistas, sabáticos, unitarios, pentecostales, neopentecostales, y cuando tú escuchas a un sabático, solamente toda su prédica se va situada al Shabbat, al sábado, y habla un poco de la fe, pero vuelve a meter el sábado. Vuelve al unitario, es lo mismo, solamente el nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús, cuando la Biblia está llena de tantas riquezas. Cuando tú ves a un pentecostal, habla solamente de ese fuego, de esa liberación. Entonces no está enfocado en todo lo que es un cuerpo. Cuando tú escuchas, escúchame, a un católico, habla de Jesucristo, pero habla de sus santos mezclado con sus demonios de vírgenes, porque tiene un montón de santos patrones. No le da toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde ellos se enfocan en todo esto. Y ahí lo podemos ver, hermano, que están enfocados solamente en esto, así como un adventista. Solamente, yo estoy hablando de la venida de Cristo, pero solamente se enfocan en eso en vez de fortalecer, de discipular, porque hay muchas áreas dentro del Cristo, de la fe, de la santidad, del ser un buen discípulo, de tener un buen ministerio, del perdón, de la sanidad interior como la sanidad exterior. Entonces la Biblia habla de todo esto. Nuestro Señor Jesucristo no se enfocó en una sola palabra. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos habló de su venida, nos habló de la cruz, nos habló de la santidad, nos habló de la misericordia, nos habló del perdón, nos habló de la fe. Jesús no se enfocó en una religión, sino se enfocó en todo lo que es el reino. Nuestro Señor Jesucristo dice, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces lo que Jesús dejó en la tierra es porque así está en los cielos. Es lo mismo. Jesús dejó la palabra porque es lo mismo que hay en los cielos. Entonces Jesús utilizó las palabras. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, utilizó una grande predicación y una grande enseñanza, enseñando desde ser un discípulo, ser un mayordomo, desde el sembrador, desde los falsos predicadores, desde las falsas doctrinas. Y Jesús enseñó tanto, mi hermano, que dice la palabra de Dios que si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no cabría el libro sobre la tierra. Ahora podemos verlo, ahora vemos lo diferente.
Ahora yo he escuchado un montón, he asistido a muchas congregaciones donde se han invitado y de repente escucho solamente todas las prédicas van enfocadas hacia eso. Los bautistas, si tú hablas del bautista, es lo mismo. El bautista quitó el poder del Espíritu Santo y solamente se enfoca en el bautismo, muchas veces de agua, y ni eso, ni del Espíritu Santo, ni de los dones. Quitaron los dones y solamente por palabra. No hay liberaciones, no hay poder. A mí me ha tocado ver que hermanos bautistas me han visto el poder de Dios cuando está liberando, nos han visitado y salen corriendo, mi hermano, salen con miedo de la iglesia porque de repente los demonios se manifiestan y hay liberación y salen corriendo, mi hermano. Así también hermanos de pentecostales me han visitado de otras iglesias y como en su iglesia han contristado al Espíritu Santo, no hay liberación, sino hay una falsa profecía solamente de ánimo, de una falsa prosperidad. Entonces cuando ven las liberaciones, sanaciones, ellos se quedan asustados diciendo, ¿qué está pasando? Esto no es de Dios. ¿Cómo no es de Dios, hermano? Al contrario, calla, porque puede ser una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso fue lo que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo dice que todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces nosotros enfoquémonos lo que es gentil y lo que es pagano. Nosotros enfoquémonos en todo esto, mi hermano, porque vamos a ver un montón de explicaciones de todo lo que vamos a ver. Hay gentiles, hay judíos, hay gentiles, israelitas, paganos, cristianos, fariseos, escribas, saduceos, y todo eso sale en la palabra de Dios. Por eso Jesús vino a unir el cuerpo, y cuando dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es que Él vino a las ovejas que se habían perdido. Por eso nuestro Señor Jesucristo sacó la parábola de la oveja perdida y también del hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo hablaba de aquellos gentiles israelitas que conocieron a Dios, y dice, vuelve a los caminos de Dios, vuelve al Padre, vuelve a la enseñanza, y no está hablando, dice, vuelve a mis caminos, vuelve a mi instrucción. Por eso es la parábola del hijo pródigo, y la parábola también, iglesia, de la oveja perdida, es que nosotros vayamos y prediquemos a las ovejas perdidas, o sea que otra vez les abramos el oído para que ellos conozcan el camino y vuelvan al camino. Pero ¿qué puedes hacer tú con las cabras? ¿Qué puedes hacer tú con los necios? ¿Qué puedes hacer tú con los tercos? Entonces nosotros debemos que darle buena interpretación, buena relación por medio del Espíritu Santo, que son las ovejas perdidas y que es el hijo pródigo. Y es ahí, mi hermano, donde están las dos cosas. Uno es el hijo pródigo, que esos son los gentiles israelitas, que son los que se habían perdido con otros pueblos, con otras tradiciones, con otras enseñanzas. Ese es el hijo pródigo. Y la oveja perdida es aquellos que vienen de las 10 tribus, pero están perdidas, que aun cuando conocen a Dios siguen perdidos. Y esto lo que dice, vuelve a los caminos, no está diciendo busca una identidad, a ver con qué te llevas bien. A mí me ha tocado ver y he platicado con muchos hermanos a través de mi ministerio, aun cuando todavía no era pastor, había platicado con muchos. Me dice, es que yo me siento bien en esta iglesia. No se trata de que te sientas bien, se trata de que estés caminando en el camino correcto, porque si tú te sientes bien, hermano, entonces, como dice la palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el libro precisamente de Gálatas, donde dice en el versículo 10, desde el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 al 10, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice la palabra, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se trata que a ti te guste la iglesia, se trata de que seas salvo por la palabra de Dios, que seas limpio por la palabra de Dios y que sea la instrucción correcta, porque eso es lo que los hombres buscan ahorita, donde el hombre que llega a la iglesia no le gusta ver a un hombre de traje porque lo ve como un hombre anciano, le gusta ver un hombre moderno que se vista como él, que se peine como él, que camine como él. Le gusta ver no unas levitas, sino le gusta ver nuevamente a unas coristas, a un tipo de chavo moderno de fashion,
que no se parezca tanto a la Biblia, pero que se parezca a ellos para que se conecten, para que sean como le llaman atracción, magnetismo. No, mi hermano, se trata de que se parezca a la palabra de Dios, que haya decoro, que haya santidad. No podemos quitar ese evangelio de la palabra de Dios, porque lo dice el libro de Deuteronomios, también lo dice, y ahorita nos vamos a ir a todo esto, y esto es lo que estamos viendo. Ellos están buscando una identidad. ¿Con quién se identifican? En vez de que se identifiquen con nuestro Señor Jesucristo. Ese es verdaderamente identificarnos con la palabra. La palabra tiene que ser una espada que corte. Hoy la gente no está buscando espada, está buscando el evangelio de Barney, el evangelio de paz, el evangelio de suavidad. Eso es lo que está buscando, y la palabra de Dios nos muestra desde el Antiguo Testamento que es Torah, que es instrucción, hasta el Nuevo Testamento. Eso es lo que está buscando. La misma palabra, ambas son vara, son palo, son espada. Esto es una ley, y la gente el día de hoy, por eso salieron tantas religiones en el mundo, están creyendo tantas religiones por falta de conocimiento y porque no había verdad en el conocimiento. Y ese es el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1. Por eso el libro de Oseas está, mi hermano, directamente, no era para los judíos, la tribu de Judá ni de Benjamín, sino para los expatriados y para los paganos. Está escrito esa palabra del Dios Todopoderoso, Oseas, para que tengas un poco de más conocimiento. Nosotros estamos viendo esto en el libro de Números. Yo quiero que veamos que hay una sola ley, hay un mismo pacto, hay un mismo mandamiento, y vamos a hablar del libro de Números. Una de las cosas por qué el pueblo dejó de tenerle temor a Dios es porque no lee el Antiguo Testamento, la Torah. Ha dejado de predicar el Antiguo Testamento, la Torah, que va dirigido a Apocalipsis. Ahora se han enfocado mucho en la gracia, y déjame decirte que yo creo en la gracia, creo en la misericordia, creo en la fe, pero la gracia, la misericordia y la fe tienen instrucción, tienen Torah, tienen raíz. No pueden quitar la raíz. Tú no puedes plantar en tu casa un árbol sin primero no poner la semilla. Eso crea una raíz. Lo primero que crea es una raíz. Nuestro Señor Jesucristo dijo que seamos como las palmeras, porque la palmera primero, cuando tú pones la semilla, hace raíz, crece hacia abajo y después hacia arriba. Esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora el cristiano moderno quiere crecer solamente hacia arriba, pero sin la raíz. Eso pasó al pueblo de los romanos en el libro de Romanos capítulo 11, desde el capítulo 10 al capítulo 11, que lo vamos a ver. Eso es lo que está creando la nueva tradición de los cristianos modernos. Entonces, hermano, estamos viendo muchos cuerpos diferentes, muchas novias diferentes, y todo el mundo dice que se va a ir, hasta los mormones. Pregúntale a los católicos. Solamente dicen los católicos que el camino también es María, cuando María no se llamaba María, se llamaba Miriam. Ellos dicen que si adoramos a María, vamos a ir también al cielo. Sí, mi hermano, pero al cielo, al infierno será, mi hermano. Esos están más torcidos, mi hermano. Esos sí no sirven ni para columpio, ni para que se paren ahí los pajaritos. Esos árboles sí crecen, pero directamente para abajo, hacia el suelo. Eso no dan fruto, mi hermano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 15, versículo 16. Hablando del libro de Números, que es un libro de instrucción, nosotros lo vamos a ver, y ya te estoy diciendo, mi hermano, vamos a ver que también es en el pacto, como también en el tipo de ley de ofrendas. Escúchame bien, tanto como era en el pacto como en la ley de ofrendas. No te estoy diciendo que tú tienes que seguir las tradiciones o lo que era todo lo ceremonial o todo lo que era las leyes mosaicas. No, sino te estoy enseñando desde el Antiguo Testamento, desde la Torah, que había un mandamiento tanto para los que eran naturales como para los que eran extranjeros. Así es el día de hoy. Hay un pueblo que es natural, que es el pueblo de Judá, que todavía está firme, y el pueblo de Benjamín, que todavía están en Israel. Ese es el pueblo natural, y todos los expatriados, todos los gentiles paganos, que los gentiles israelitas, esos son un pueblo natural pero confundidos, y los otros gentiles paganos, los que no somos naturales, los que no conocemos nada, nosotros somos extranjeros, entonces somos injertados en el olivo. Yo creo que lo di a entender muy claramente. Entonces lo vamos a decir en el libro de Números capítulo 15, versículo 16, dice de esta manera: una misma ley, un mismo decreto tendréis.
una misma ley, un mismo pacto, un mismo decreto, unos mismos mandamientos tendréis vosotros y el extranjero con vosotros, dice, con que vosotros mora, y el extranjero que con vosotros mora. ¿Escuchaste? Había una misma ley, un mismo mandamiento. Ahorita te voy a enseñar que es un mismo pacto, porque la gente el día de hoy no creía que era el mismo pacto. Desde la ley de Moisés había un mismo pacto para ambos. Ahora, esto es lo que dice Números capítulo 15, versículo 16. Ahora leamos Números capítulo 15, versículo 19 al 24. Dice de esta manera: en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo, dije 15, número 15, versículo 29, versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel, el nacido entre los hijos de Israel, el extranjero, dice, y el extranjero que habitar en vosotros. ¿Por qué dice el nacido entre los hijos de Israel? Porque en aquellos momentos todavía las 12 tribus estaban juntas. Entonces era un pueblo completo, era un cuerpo completo. No había una ley para la tribu de Benjamín, para la tribu de Judá, para la tribu, no había para cada tribu no había una ley diferente. Había una misma ley para todas las 12 tribus y había una misma ley para el extranjero. Entonces nosotros, los cristianos modernos, los cristianos de América, los cristianos de Latinoamérica, los cristianos de parte de Europa, la parte del Oriente, dicen no, eso solamente es para los judíos. Nosotros tenemos otra ley que es por Jesucristo y tenemos otro tipo de Jesús. Por eso no quieren a Jesús. No es que no quieran a Jesús, es que ellos no creen en nuestro Jesús, porque nuestro Jesús que hemos creado es diferente al que debería ser conforme a la palabra del Dios Todopoderoso. El tipo de judío, el tipo de Cristo que nosotros hemos creado es muy diferente a lo que sería nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que es el pueblo de Israel. Y nosotros lo podemos ver en el libro de Mateo. Cuando tú lees el libro de Mateo, vemos a un nuestro Señor Jesucristo que, aún haciendo misericordia, se pegaba a la palabra del Dios Todopoderoso. Pero lo único que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dijo: ahora se ha acabado la ley del sacrificio, la ley de la ofrenda. Ya no hay más ofrenda, ya no vas a ir al templo a matar un becerro, a matar un chivo, un palomino, una tórtola. Ya se acabó, porque Jesús fue a la cruz del Calvario. Pero lo que no se acabó fue la santidad. Lo que no se acabó fue el pacto de los 10 mandamientos y el pacto sempiterno, pacto de promesa que hizo en Abraham, que hizo en Isaac, que hizo en Jacob y que hizo en el rey David. Mi hermano, son las dos personas donde ha hecho pacto nuestro Dios Todopoderoso. Fue el primero que fue en Abraham, y el segundo, mi hermano, que 3 personas, que fue en Moisés, y el tercero que fue el rey David. Mi hermano, todos los demás son salidos de ese pacto. Primero le dijo: Abraham hizo un pacto en el libro de Génesis capítulo 11, mi hermano, capítulo 14, si no mal recuerdo, capítulo 14. Entonces estamos viendo que hubo un pacto con Abraham, después el pacto de la ley en el monte Sinaí, y después el pacto con el rey David, pacto sempiterno. Entonces, hermano, nosotros veamos, y ya estamos viendo que había un mismo pacto, una misma Torah, una misma instrucción para ambos pueblos. Voy a seguir un poquito más rápido. Escúchame bien, en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Dejemos de estar buscando identidades y nosotros sometámonos a la palabra de Dios. No vamos a caminar con kippah, no vamos a caminar con esa kippah, mi hermano. No nos vamos a dejar crecer la barba. No es pecado si te dejas crecer la barba con orden, limpia. Eso no es pecado. Lo que es pecado es que te trates de dejar crecer la barba y tratar de querer ser judío. Eso sí es pecado. Como dice el Dios Todopoderoso, te haces 2 veces hijo del diablo, mi hermano. Eso es lo que dice el libro de Mateo, mi hermano. El libro de Juan, perdón, es lo que dice: se hacen 2 veces hijos del diablo. Porque el día de hoy estamos viendo muchos gentiles, incluso que que eran paganos, que Jesús lo limpió, se dejan la barba, se ponen kippah y se están robando una identidad que no es la de ellos. Por eso en el libro de Apocalipsis dice el Señor que son falsos judíos.
falsos israelitas. Nosotros fuimos lavados con la sangre de vuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que es el precio y son las arras de ese pacto que hizo Jesús con el pueblo, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16, donde dice: sobre toda carne, dice el Dios Todopoderoso, me derramaré, o sea, tendrán de mi espíritu. Y en el libro de Juan, ahí nos habla que el Señor dice: no os dejaré solos, sino os mandaré al Consolador. Y así dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 8, si tú me acompañas del versículo 1 al versículo 4. ¿Por qué Jesús mandaba hacer todavía lo que se hacía en la ley? Aquí dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un día vino un leproso y se postró ante él diciendo: ¿por qué vino un leproso? Si el leproso no podía acercarse a uno que era santo, que estaba, porque podía ensuciarlo con inmundicia. Escúchame bien, y esto es lo que pasaba, porque en ese tiempo muchos habían quitado lo que era el sacrificio, levantarle el sacrificio del templo. Entonces no les aceptaban el sacrificio porque eran leprosos y solamente los abandonaban y no les enseñaban a hacer ese sacrificio. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres pues limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Por qué decía para testimonio? Porque cuando Jesús sanó, estaba diciendo: hay uno mayor al templo. Y Jesús lo dice: yo soy mayor al templo, yo soy mayor que el altar. Jesús era uno que era mayor, pero Jesús le dijo: ve y presenta para testimonio que el día de mañana ya las ofrendas de ellos ya no van a servir, porque yo soy mayor al templo, yo soy mayor a esa ofrenda de becerros, de panes, yo soy mayor a todo eso que ustedes están haciendo. Por eso Jesús lo mandó, dice, para testimonio. Estaba advirtiéndole que dentro de muy poco ya no iba a haber mayor sacrificio, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al libro de Hebreos, ahí habla que ya no hay mayor sacrificio, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos estamos entendiendo que Jesús nunca no estaba quebrantando la ley, y lo dice en Mateo capítulo 5 versículo 17: yo no he venido a abrogar la ley de mi Padre, sino he venido a cumplirla. He venido a cumplirla. Estaba hablando de él propio, porque cuando Jesús cumplió toda la ley, es que a nosotros nos hizo libre de las leyes que ellos estaban haciendo, pero no nos hizo libre de la ley de la ley de la gracia, la ley de la fe, que es por obediencia, diciendo: mira, yo voy a pagar por cada sacrificio que tú no hiciste. Si no, ya hubieras muerto irremisiblemente. Yo voy a hacer el sacrificio. Jesús estaba diciendo: pero tú vas a seguir obedeciendo los caminos. Ahora te voy a describir la palabra pacto y la palabra mandamiento que muchos no han entendido. Esto es lo que nos habla la palabra del Dios Todopoderoso, porque uno de los que era gentiles era Abraham. Nosotros veamos en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Si tú me acompañas al libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 1. Vamos a ver y vamos a entender la palabra pacto y la palabra decretos, ordenanzas, porque hay mucha confusión en todo esto. El libro de Deuteronomio, aquí vamos a ver que es un mismo pacto. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que se concertó con ellos en Horeb. ¿Escuchaste? Ahora iban a ir a otra tierra. Entonces, hermano, ahorita vamos a entender todo esto. Si nosotros de ahí nos vamos al versículo 10 y del 10 al 14, lo vamos a entender. Capítulo 29, versículo 10 al 14. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Dice, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Está hablando de las 12 tribus. No me le cambies, al contrario, mi hermano. Pon mucha atención. Vuestros niños, vuestras mujeres
y vuestros extranjeros. ¿Escuchaste? Y vuestros extranjeros. Dice que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta que el que saca su agua, para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. ¿Escuchaste? Para que entréis en el pacto de Jehová su Dios y en el juramento, o sea, en las promesas venideras, y eso somos nosotros. Entonces, ¿dónde está separando que hay dos instrucciones? ¿Dónde está separando que hay dos evangelios? ¿Dónde está separando que hay dos novias? ¿Dónde está separando que hay dos cuerpos? ¿Dónde está separando, mi hermano? Estamos entendiendo ahorita por una instrucción. Esto se le llama enseñar. Esto se le llama enseñar. Se le llama escudriñar, es enseñar. Desde el momento que mucha gente no entiende el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, donde Dios puso profetas, puso apóstoles, puso pastores, puso maestros, puso evangelistas. Entonces el día de hoy estamos confundiendo todas las enseñanzas y pensamos que todos predicamos, pero hay algunos que enseñan, hay algunos que predican, hay algunos que evangelizan, hay profetas y hay apóstoles. Entonces, hermano, apóstoles quiere decir enviados. Muchos están confundiendo todas las predicaciones, que es una. Yo estoy enseñando y no solamente voy a dar punto número 1, punto número 2 ni punto número 3. Se le llama escudriñar. Eso es lo que hacían los escribas en aquel tiempo, en los fariseos y en los saduceos. Los escribas son los que escudriñaban. Por eso Jesús peleaba con los escribas y ellos se admiraban de la doctrina y se admiraban de la autoridad. Y esto es lo que estoy haciendo. Estoy escudriñando, estoy enseñando que hay una sola ley, hay un solo pacto, hay una sola novia. Entonces, mi hermano, el día de hoy estamos entendiendo que muchos están creando nuevas religiones, nuevos pactos, nuevas enseñanzas, nuevos bautizos, nuevas doctrinas, y es ahí donde se rompe el cuerpo en vez de que se haga uno. Tengamos mucho cuidado porque podemos caer en la apostasía por causa de llevarnos por falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, y estamos nosotros metiéndonos ahorita, estamos metiéndonos y sumergiéndonos en el olivo, en la savia natural. Nos estamos llenando, lo que decía el rey David en el libro de Salmos capítulo 19, cuando el Dios Todopoderoso nos decía: lámparas a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar. O también nos estamos llenando, dice el Señor, dice que tu palabra es más rica que la miel, es rica en mi boca, es deliciosa. Y ahorita lo que estamos haciendo, que tengamos una delicia de la palabra, no solamente un ánimo artificial, no solamente un espíritu que no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del hombre, pero solamente poniéndole un ánimo artificial. Cuando viene el Espíritu Santo, Él te va a guiar a toda verdad, a toda santidad, a toda promesa, a todo pacto. Esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, creando una novia, haciendo la novia que Jesús dejó escrito. Y aquí nos dice muy claramente y nos está enseñando. Nos quedamos en el versículo 12, dice: para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová, dice, tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que en él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ves? Que Moisés estaba recordando que el mismo pacto que estaba en Abraham está en Moisés, pero antes no había maldición, todo se hacía por fe. Pero al momento que el pueblo no obedecía, dijo: ahora, por causa de que no lo haces por fe, entonces te voy a mandar a que sacrifiques, te voy a mandar que el día de hoy, como ya no lo haces por amor, ya no lo haces por misericordia, el Señor dijo: bueno, te voy, y como no te mantienes en santidad, entonces el Señor dijo: como no te sabes purificar, ahora te voy a poner una ley de sacrificios, una ley de ofrenda, para que seas limpio en medio de mi pueblo, porque mi pueblo es sacerdote, mi pueblo es santo, mi pueblo es limpio. Entonces fue lo que el Señor, cuando puso los decretos, los expresados en ordenanzas, eso es lo que estaba diciendo: te voy a enseñar a mantenerte limpio, y si pecas, te voy a enseñar que traigas sacrificio. Porque antes, cuando Abraham vivía y vivía con Noé y vivía con ese Sem, el hijo de Noé, ellos todo lo hacían por fe, se mantenían en santidad, no tenía que haber sacrificio de nada, porque se mantenían en santidad. Y esto lo dice el libro de Timoteo capítulo 1 versículo 9, que la ley fue hecha para los fornicarios, homicidas, parricidas, para los matricidas, para los que no obedecían a los padres, y para los que fornicaban, adulteraban, y para los que iban atrás otros ídolos, diciendo: como tú pecaste, ahora vas a tener esta ley de ordenanzas, esta ley de sacrificios, para que vuelvas a ser santo y vuelvas
puedas entrar a mi pueblo. Eso es la ley de ordenanzas. Pero la ley del pacto, mi hermano, es la ley de la promesa. La ley de mandamiento, que es por fe, que son los 10 mandamientos. Esa es la ley del pacto, y lo vamos a ver ahorita mucho más adelante, de acuerdo al libro de Deuteronomios, o de acuerdo al libro de Números. Fíjate lo que estamos hablando. Ahora ya estás entendiendo que hay una sola ley, que hay un solo pacto, pero lo hacemos por fe, ya no por maldición, porque Jesús se hizo maldición, de acuerdo al libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13, mi hermano. Gracias mi hermana. Es para consagrarnos, para apartarnos. Sigamos leyendo qué dice la palabra. Para confirmarte hoy como pueblo, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto. Fíjate, y no solamente con nosotros, dice, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Escuchaste qué revelación y qué palabra Dios está dando? Está diciendo, con los que todavía no están aquí. Allá había un pueblo limpio que eran 12 tribus, y había también extranjeros en medio de ese pueblo, pero Dios Todopoderoso ya estaba hablando de nosotros. Estaba diciendo, con todavía los que no han llegado, voy a hacer este pacto con aquellos que todavía no han llegado, con tu casa, mi hermano, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu descendencia. Dios ya estaba profetizando que este pacto también era para tu casa, era para ti, era una bendición. Dios estaba diciendo, la promesa que estoy poniendo es con ustedes también, con todavía los que no están aquí, porque en ese tiempo las 10 tribus estaban todavía juntas. ¿De quién estaba hablando? De nosotros. Todavía las 10 tribus no estaban no se habían dividido, porque las 10 tribus se dividieron en Salomón. Ahorita lo vamos a ver en el capítulo 11. Después de Salomón en su hijo se dividieron las 10 tribus. Entonces, en este tiempo de Deuteronomios, todavía estaban juntas, un pueblo unido. Pero Dios ya estaba profetizando de un pueblo que iba a venir, de un pueblo que se iba a someter a sus leyes, de un pueblo que iba a entrar en el mandamiento del Dios Todopoderoso. Entendamos la palabra, mi hermano. No te salgas de la Torá, no te salgas de la instrucción, no te salgas de la ley del Dios vivo. No estamos diciendo de la ley de ordenanzas, estamos diciendo del pacto. Busca ser santo en todo lo que haces, por dentro y por fuera. Busca amar a tu prójimo como a ti mismo. Busca hacer misericordia, mi hermano. Busca ser un hombre limpio. Apártate de los pueblos que no quieren nada con Dios. Apártate. Lo dice muy claramente la palabra en el libro de 2 de Corintios, mi hermano, capítulo 6, cuando dice el Dios Todopoderoso, yo estoy buscando santidad, yo estoy buscando apartarse. Esta misma ley de no contaminarse lo vuelve a repetir en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué dice? Con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. El Señor Dios Todopoderoso, por boca de Pablo, estaba revelando, el Espíritu Santo le estaba trayendo la Torá, la misma instrucción que le dio a Moisés, la misma instrucción que le dio a Abraham. Una cosa es que Abraham fuera un hebreo, que la palabra hebreo quiere decir el que cruza. Ibri en hebreo quiere decir el que cruza. Esa es la palabra hebreo, el que cruza. Escúchame bien, mi hermano. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, el Señor dice, vuelve a ser santo como Abraham, vuelve a ser santo como Moisés, vuelve a ser santo como David, que se había apartado. Aún David, cuando pecó, Dios lo volvió a perdonar, y David se volvió a ordenar en los mandamientos, hermano. Y el pueblo el día de hoy está contaminando, está tratando de tomar el nombre de Jesús y contaminar el evangelio. Comparte esto, mi hermano. No tengas miedo a compartir. Que seamos un solo pueblo, mi hermano. Que seamos una sola instrucción. Que seamos un solo cuerpo, una sola mente, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, hermano, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice muy claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial. En aquellos momentos, qué concordancia que tiene Jehová con Baal, qué concordancia. Lo dice muy claramente la Torá. Aquí estaba siendo revelada. Lo mismo, es lo mismo, mi hermano, nada más que sin templo, nada más, pero es lo mismo. Mira, te lo voy a revelar, que muchos lo han leído, pero no lo han entendido. Lo dice muy claramente en el capítulo, déjame compartirte esto, mi hermano. En el capítulo 18,
versículo 20. El libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, gracias a los que siguen viendo. Es la misma ley que está revelada en Segunda de Corintios. Aquí mismo se está revelando. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel. Aquí está, a todos los hijos de Israel. Es como el Dios Todopoderoso estuviera ahorita invocando a todos los pueblos cristianos, a todos los cristianos de todas las denominaciones, si tú lo quieres ver. Y el Señor convoca por medio de su profeta y dice: y reunió todos los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, todo el pueblo es todo el pueblo de Israel, todos los cristianos. Si lo ponemos en este momento, imagínate el profeta hablando en estos momentos diciendo: a ver, todas las denominaciones en el mundo entero de cristianos, sean 45,000, sean 55,000, 70,000 denominaciones, las que sean, el Señor los reúne porque todos eran un pueblo. Escúchame bien cómo dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. ¿Escuchaste? Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Es la misma revelación que está en Segunda de Corintios. Si es Cristo, seguidle; si es Belial, seguidle, pero no claudiques, no ensucies, no profanes, no digas que Dios es Dios de ídolos, no digas que Dios es Dios de pecado, Dios de doctrinas. No, Dios es Dios de una doctrina, no es Dios de doctrinas. No pongas herejías en tu boca, no pongas maldición en tu boca, que nosotros, hermanos, seremos juzgados por lo que sale de vuestra boca. Entonces, hermano, en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo, nosotros sigamos predicando. No podemos nosotros, escúchame bien, quitar a Israel. Israel es el pueblo de Dios, es la niña de sus ojos, y nosotros somos parte de ese pueblo, mi hermano. Pero entonces somos parte del pacto, parte del mandamiento. No hagamos mandamientos nuevos, no hagamos doctrinas nuevas. A mí siempre cuando me preguntan: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano porque creo en Cristo, si es la traducción. Y si me dicen: soy mesiánico porque sigo al Mesías. Pero yo no soy pentecostal, ni adventista, ni sabático, ni unitario. Yo no, mi hermano. Yo solamente soy cristiano porque fui lavado con la sangre del Cordero. Entonces el día de hoy, quítate todos esos apellidos que te estás poniendo y di: yo soy cristiano o mesiánico, si así lo quieres nombrar, porque sigo al Mesías. He sido comprado con la sangre de vuestro Señor Jesucristo, pero yo no tengo apellido. Yo no tengo apellido. Lo único que tengo es que he sido bautizado con el poder y el fuego del Espíritu Santo. He sido bautizado en agua para arrepentimiento, y he sido nacido del Espíritu para creer y ser guiado por la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces el día de hoy estamos viendo que el hombre ha creado doctrinas donde le está poniendo apellido, donde se le está poniendo un montón de señales, y es cuando trae, hermano, es cuando trae una división. Y escúchame bien, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es cuando hay, mi hermano, en estos tiempos, es cuando hay una división, que el pueblo entra y dice: ¿a dónde me voy? ¿Cuál será la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero como todos predicamos a Jesús como el camino, la verdad y la vida, pero le predicamos, nosotros ponemos una nueva verdad diciendo que si no nos bautizamos así, entonces ya no nos bautizamos correctamente. Si no predicamos así, entonces no predicamos correctamente. No, mi hermano, no te confundas, mi hermano. Saludos, mi hermano, Pastor Germán, en el nombre de Jesús de Nazaret, y a todos mis hermanos de Vino Nuevo. No nos confundamos, porque cuando tú te confundes, confundes a los demás. Estamos viendo una sociedad llena de falsa doctrina, de falso. ¿Por qué? Porque Oseas lo profetizó. Oseas capítulo 4 versículo 1: no hay verdad en ellos, tomaron mi nombre. Isaías capítulo 4 versículo 1: tomaron mi nombre. Pero son 7 mujeres que solamente pusieron mi nombre, las mismas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero estas mujeres dicen: nosotros comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestras propias ropas. Está diciendo: comeremos nuestro propio evangelio y nos vestiremos. Estaba diciendo: nosotros pondremos la doctrina como nosotros queremos. O sea, visten a la iglesia como quieren, con la instrucción que ellos quieren, pero solamente danos tu nombre para quitar el oprio. ¿Por qué, mi hermano? Porque el día de hoy están blasfemando en el poderoso nombre de Jesús. Están poniendo el nombre de Jesús y lo están blasfemando, cuando tú estás metiendo odio y resentimiento hacia un hermano, que porque él es bautista, que porque él es luterano, que porque eres esto, y empieza: ustedes están torcidos, ustedes están mal, ustedes. Y el Señor dijo: solamente todos los mandamientos se encierran en 2: amarás a Dios y amarás a tu prójimo
Amarás mis mandamientos es amar a Dios, amarás mi pacto y amarás a tu prójimo es donde los aplicas. Eso es lo que está diciendo. Amar a Dios es conocer su pacto, conocer sus mandamientos. Amar a tu prójimo es aplicar los mandamientos. Eso es, el Señor nunca te dijo que le pusieras apellido a nada, mi hermano, a nada. No le pongas apellido. No existe eso en ninguna parte de la Biblia. Por eso Jesús lo hacía con los fariseos, con los saduceos y los escribas. Ellos habían puesto el apellido. Los fariseos, mi hermano, déjame decirte qué son los fariseos. Los fariseos eran un grupo, era una secta. Jesús les llamaba unos hipócritas inmorales. Por eso la palabra les decía a Jesús hipócritas, porque eran inmorales. Estaban tomando, eran unos inmorales, eran unos que fingían obedecer a Dios. Eso es un fariseo, el que fingía obedecer a Dios. Y ahora resulta que el cristiano moderno le llama fariseo al que se guarda en santidad, cuando el fariseo es el que finge la santidad, el que finge que lo que tiene, como se viste, que está correctamente. Ese es el fariseo, los que fingen, mi hermano. Y era un grupo, mi hermano, que estaba dentro de lo político y de lo social. O sea, era un hipócrita que quería quedar bien con lo político, con lo social y con la iglesia al mismo tiempo. Que cuando iba con lo político no les decían nada porque robaban. Así hay muchos que el día de hoy saben que los diezmos que les están llegando es de sangre, ha venido por sangre, ha venido por un dinero mal habido, y no dicen nada porque esos son los fariseos modernos. Esos son los fariseos modernos, mi hermano. Creen en Dios, creen en la resurrección, porque los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, simplemente eran los que eran los que manejaban el Sanedrín. No creían en la resurrección de las almas, no creían en los ángeles, ni aún leyendo la palabra del Dios Todopoderoso que habla del ángel de Jehová o habla de ángeles. No creían en eso. Entonces los saduceos estaban poniendo otra doctrina, y es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. No hay diferencia. Y los escribas, los que se hacían los sabios, los que todo lo sabían, pero no tenían al Espíritu, no tenían dones, solamente estudio sin revelación, sino siendo guiados. Y ellos son los que pusieron, mi hermano, nuevas doctrinas como es el Talmud. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo lo mismo. No hay diferencia, mi hermano. Estamos viendo la misma doctrina, pero revolcada. Es lo mismo, mi hermano. El fariseo sigue actuando el día de hoy, el saduceo sigue actuando el día de hoy, mi hermano, porque tú lo puedes ver. Hay muchos hermanos que dicen, es que ya no hay profetas ahorita, ya el don de profecía, ya no hay profetas. Esos son los que dicen, no existen. Los saduceos decían, no hay ángeles, no hay resurrección, ya no hay. Es lo mismo que estamos viendo ahorita los saduceos, ya no hay liberación. Los demonios fueron liberados todos en aquel tiempo. En estos tiempos ya no hay liberación. O los otros que dicen, ya no existe el ayuno, ya no tienes que ayunar, ya ayunó todo Jesús por nosotros. Esos son los saduceos, mi hermano. Y los fariseos son los hipócritas, los que se embarran con todo porque solamente quieren money. Esos son, mi hermano, dinero. Solamente esos son los fariseos. Y los escribas son el tipo de que quieren poner una doctrina correcta, pero sin espíritu. Sin espíritu. Y nosotros tenemos un montón así de conocidos, mi hermano. Así, mi hermano, de conocidos. Iglesias al por mayor de conocidos, mi hermano. Entonces, hermano, conozcamos primero qué es la palabra. No nos confundamos, hermano. No te confundas. No hay 2 novias, ni 3 novias, ni 4 novias, ni 5 novias. Hay una sola novia, mi hermano. ¿Sabes por qué muchos el día de hoy hacen predicaciones cortas? ¿Sabes por qué muchos el día de hoy enseñan en ministerios muy cortos? Porque ellos se guían por lo que es el tipo de cristiano moderno, que no te enfade tanto, sino una palabra corta, una palabra ligera, que te anime y que digas, wow, eso está muy bien. No, porque el día de hoy eso es lo que pega, porque ellos se le llama mercadotecnia, ya no se le llama evangelio. Ellos están utilizando la mercadotecnia. Ellos quitaron al Espíritu Santo, tomaron dominio sobre el púlpito, tomaron dominio sobre la palabra y dijeron, nada más 40 minutos de alabanza, no se vayan a ir 2 horas, porque si son 2 horas son religiosos. Fíjate, 2 horas son religiosos. Cuando tú lees el libro de Hechos de Ananías y Zafira,
dice la palabra de Dios que ellos estaban adorando. Ananías y Zafira fueron a vender, regresaron donde estaban los apóstoles. Entonces Ananías miente. Ananías, entonces Ananías cae como muerto, dice sáquenlo, entiérrenlo, y ellos seguían adorando, seguían predicando. Llega Zafira y vuelve a mentir. Entonces muere Zafira y dice vayan y entiérralos, y ellos siguen adorando, siguen predicando, tanto que el mismo Pablo predicaba que un niño se cayó porque se había quedado dormido, pero resucitó. ¿Por qué? Porque el día de hoy, mi hermano, el día de hoy estamos viendo el fariseísmo adentro de la iglesia con pura mercadotecnia, diciendo yo nada más tengo que ser mercadotecnia. Están metiendo el evangelio del mundo, lo secular, las enseñanzas seculares, las están metiendo adentro de la iglesia y está tomando el hombre dominio. Por eso el día de hoy ya no ves milagros, ya no ves prodigios, ya no ves señales. Se metió el hombre al altar y quitó al Espíritu Santo, y eso también es blasfemia. Ten mucho cuidado, mi hermano. El día de hoy deja que el Espíritu tome lugar, tome fuego, caiga fuego sobre el altar, que cuando se acerque mi hermano un endemoniado sea liberado, se acerque un enfermo sea sanado en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. No importa que sudemos, mi hermano, no importa que digas tengo 4 horas, pero 4 horas en su presencia. A veces duras 4 horas, 5 horas pues, en la cocina y sin su presencia. A veces estás en la calle caminando, andando de compras 5 o 6 horas en las albercas, en la playa y sin su presencia. Es mejor estar en su presencia, hermano. Dios te está hablando. Dijo el Señor, es mejor un día cerca de ti que 1000 años lejos en su presencia, mi hermano. El día de hoy se ha acabado el evangelio de Cristo. Fariseos, saduceos, escribas, hipócritas han llenado los altares, mi hermano. Le han quitado al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo, porque se le hace tarde a los hermanos si no llegan a su casa, que el marido lo está esperando, si no la va a golpear, que el marido le está esperando, porque si no los hijos se enojan, y si la mamá no llega temprano, los hijos no van a la iglesia, solamente le esperan a la casa como domingueros, como sabáticos, pero no van, mi hermano. Y ahí va la mamá para quedar bien con los hijos, ahí va la abuela, los abuelos, los hermanos quedando bien. Tú tienes que quedar bien con Dios, mi hermano. Pablo lo dijo en Gálatas. El Espíritu Santo hablaba por medio de Pablo y le decía, cuando yo quede bien con el hombre, entonces estoy lejos de Dios. Lo acabamos de leer, hermano, Gálatas capítulo 1. Hermano, volvamos a la Torá, a la instrucción, volvamos. Es más, lee Esdras, deleítate en Esdras, mi hermano. Cuando tú leas en Esdras, hermano, puedes ver que ellos estaban hasta de pie, mi hermano. Estaban parados, estaban escuchando la Torá por horas, por horas. Ahora, si tú eres un predicador de los que duran, predicando 1 hora y media, hermano, ya eres un religioso. Se va a la iglesia, es que me desesperé, el pastor dura mucho, hermano, y nunca son llenos del Espíritu Santo. Son los que van cada domingo y nada más puras emociones, pero no sienten al Espíritu Santo. Esos son los religiosos escribas de los fariseos que hablaba Jesús diciendo hipócritas. Esos fariseos no se han ido de la iglesia, ahora se metieron en la iglesia. Esto es lo que dice el libro de Gálatas capítulo 2. Esto es lo que dice el libro de Gálatas capítulo 2. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducir la esclavitud, pareciendo no tanta alabanza, no tanta adoración, no tanta liberación. Eso es pecado, tanta liberación, no tanta sanidad. Mejor no tanta palabra gratis, mejor cobremos, mejor hagamos una campaña de sanidad, pero que todos paguen un boleto. Eso es lo que se está viviendo el día de hoy, mi hermano. Están pagando un boleto para sanación, cuando Jesús, mi hermano, no cobró ni un peso para sanación. Escúchame bien, las ofrendas, los diezmos que la gente da por el corazón a los pastores, a la iglesia, tiene que tener fruto. Pero nunca, mi hermano, vayas a un lugar pagando que una campaña de que viene fulano, de que viene sutano, y que el boleto es barato, que el boleto es esto. No, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano, escúchame bien, la sanación no. Al menos, escúchame bien, tampoco quiero blasfemar y tampoco quiero hablar cosas que no. Al menos que ese evangelista, ese profeta que viene a que Dios lo utilice para pagar el lugar. Para pagar el lugar, para pagar lo que es el sonido, para pagar lo que es el estadio o la estancia, pero no, mi hermano, para enriquecerse. Tengamos mucho cuidado. Dijo el Señor que nosotros tenemos herencia. Entonces tengamos mucho cuidado, mi hermano. Yo te lo digo, tampoco quiero blasfemar y quiero hablar de hermanos que a lo mejor rentaron un lugar y cuesta
y tienen que pagar por ese lugar, o tienen que pagar la renta de ese lugar o la renta del sonido. Tampoco quiero blasfemar y pido disculpas si muchos me malinterpretan. Escúchame bien, te hablo como hombre. Si me malinterpretan, discúlpeme, pero la palabra de Dios nunca pide disculpas, mi hermano. Nunca pide disculpas. Eso sí, no. Por eso estoy diciéndolo de las dos formas. De la forma del que cobra por entrar unos 1,500, que con VIP, que donde va a estar cerca del apóstol o del profeta. Eso sí es blasfemia. Eso es una blasfemia. Pero que pidan una recaudación para pagar lo que necesitan, eso no, mi hermano. También en eso, por eso estoy, desde estos momentos estoy diciendo las dos cosas para que no malinterpreten. Entonces, estamos viendo, mi hermano, ya estamos viendo los tipos de gentiles. Estamos viendo los tipos de gentiles que hay. Los tipos de gentiles, ya vimos que unos son los que están en Israel, son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y los otros son los gentiles que les llaman paganos, y los otros son los gentiles israelitas que se les llama cerdos. ¿En dónde viene todo esto, pastor? Explíqueme todo esto. Nadie puede reemplazar al pueblo de Dios. Con esto voy a terminar, y si Dios quiere en esta semana seguimos. Gracias, hermano, por su comprensión de lo que dije hace rato, para que no me malinterpreten. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 29. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 29. Aquí vamos a ver, hermano, donde se dispersó las 10 tribus. Estas 10 tribus que fueron dispersas, las primeras que fueron dispersas fueron las 10 tribus, fueron en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Esas que fueron la casa de Israel, ellos fueron llevados en cautividad a Asiria, que fueron las 10 tribus. Y esto fue en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Gracias a los hermanos que están todavía con nosotros conectados. Dice la palabra del Dios bendito. Aconteció pues en aquel tiempo que salieron Jeroboam de Jerusalén. Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, con una capa que dice nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Fíjate lo que dice versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. O sea, la rompió, que dice, en 12 pedazos. O sea, 12 tribus. Estaba significando las 12 tribus. Y luego dice la palabra de Dios Todopoderoso. Y Jeroboam tomó para ti, dice, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, que son las 10 tribus del norte, que fueron llevadas a cautividad en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Porque las otras 2 tribus ahora le tocó a las 10 tribus de Israel. Fue por la desobediencia que ellos seguían idolatrando, seguían poniendo muchas imágenes. Todos los reyes que salieron después de Salomón, algunos hicieron el bien, algunos hicieron el mal, y otros fueron tibios. No quitaron por completo las imágenes, no quitaron ¿cómo se dice? Los árboles frondosos, no dejaron de adorar, sino se volvieron paganos, que se les llama gentiles israelitas, gentiles paganos, o sea, cerdos, se ensuciaron. Esos son los gentiles, cerdos, estas 10 tribus que fueron llevadas en cautividad a Asiria en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender que estas fueron las 10 tribus que fueron atadas por la idolatría. Y es lo que estamos viviendo ahorita, que estas 10 tribus siguen en esa idolatría. Las otras fueron en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, que fueron llevadas cautivas a Babilonia, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que esas son las otras 2 tribus. Pero dice la palabra de Dios que Dios les permitió volver a Israel, a esas 2 tribus, y esas son las que las que guardaron los 10 mandamientos. Escúchame bien con atención: guardaron los 10 mandamientos y no se perdieron los 10 mandamientos ni los otros 613, sino siguieron haciendo los mandamientos del Dios Todopoderoso. Pero escúchame bien, hermano, en el nombre de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 4, había una pelea entre judíos y samaritanos. ¿Y cuál era la pelea? Que cuando los judíos tuvieron familias en Babilonia, ellos cambiaron el mandamiento, samaritanos, porque vienen de Jacob, pero también son de la tribu. Escúchame bien. Entonces estos cambiaron el mandamiento, mi hermano, cambiaron el mandamiento. La única pelea y diferencia que era entre los samaritanos, mi hermano,
entre los samaritanos con los judíos era el 10º mandamiento. Los samaritanos tenían por 10º mandamiento que solamente se debería de adorar en el monte donde Jacob les dio, solamente ahí se adoraba a Dios. Y el 10º mandamiento del Dios Todopoderoso, que está escrito en el libro también, en el libro de Éxodo capítulo 20, es que no codiciarás nada de tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. Entonces no había un acuerdo. Y esto fue cuando ellos fueron llevados a cautividad a Babilonia, y en Babilonia se rompieron todos esos. Si sabías entonces que mi Señor Jesucristo hablaba arameo, es porque el arameo era una lengua babilónica. El arameo no era una lengua hebrea, porque el hebreo siempre ha sido natural, sino la palabra o la lengua hebrea tuvo ahí unas adaptaciones, pero la lengua lo que hablaba nuestro Señor, el arameo que hablaba nuestro Señor Jesucristo, fue tomado de Babilonia, porque muchos el día de hoy no han entendido que el arameo venía de Babilonia. Entonces, hermano, estamos viendo todo esto para entender. Volvamos al libro de Reyes capítulo 11, para entender lo de los gentiles y lo de la novia, para que nosotros hagamos un mismo cuerpo, una misma instrucción, una misma Torah, una misma promesa, un mismo mandamiento. Esto dice la palabra de Dios en el versículo 31. Y dijo Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Versículo 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén. ¿Escuchaste? Que ese fue la tribu donde vino nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos ahorita, el pueblo en Israel, en Jerusalén, no tiene tanto modernismo. No era un pueblo muy fructífero. Siempre lo menospreciaban a Jerusalén. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo vino de Belén, decía que algo bueno puede salir de ahí. Esto es lo que estamos viviendo, porque el pueblo se ha modernizado y le estaban quitando. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, versículo 32. Y él tendrá una tribu por amor de mi siervo David, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, dice la palabra. Por cuanto me han dejado, dice, me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios. Dice, Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, mis decretos, como hizo David su padre. Por eso el Señor Dios Todopoderoso dijo: yo siempre guardo a un remanente. ¿Escuchaste? Yo siempre guardo un remanente, y voy a guardar este remanente. Ellos no han adorado a otro Dios, pero las otras 10 tribus se paganizaron, las otras 10 tribus se ensuciaron, y el Señor estaba diciendo: yo voy a guardar a un remanente. Ahora puedes ver que de dónde sale ese remanente, de donde Dios hablaba, donde dice en el libro de Romanos también que Él siempre tiene a un remanente, o como lo que dice en el libro de Apocalipsis, salió de este capítulo y de estos versículos donde Dios dice que no se han rendido a Astoreth, que el día de hoy muchos lo conocemos. ¿Quién es Astoreth? Que es Ishtar, o que es Istar, o que es la reina babilónica, o la diosa turca, o la reina Diana, la diosa Diana, perdón, que muchos conocen, o la guadalupana en los mexicanos, mi hermano. Que es la guadalupana? Es la misma diosa con los senos de fuera, la diosa de las fertilidades. Es lo que estamos viendo. Ellos adoraban estos dioses. Moloch, el dios del sacrificio, lo mismo que hicieron todas los mayas, olmecas, toltecas, zapotecos. Ellos adoraban a Moloch porque eso sacrificaban. Y también lo dice el libro de Deuteronomios capítulo 18 versículo 14 en adelante, que cuando entréis a la tierra que yo os daré, no hagáis lo que hacen ellos, pasar a los hijos por fuego, incluso sacrificarlos, matarlos, que es el sacrificio a Moloch. Y estamos viendo que Moloch entró a la iglesia católica diciendo: volvió nuestro Dios. Y eso es lo que los mismos católicos ciegos, pues se les llama, a la ceguera de ellos se les llama ignorancia. Esa es la palabra correcta. Son unos ignorantes, paganos, cerdos, cochinos, que aún viendo que su representante, lo que ellos le llaman papa, el segundo de Pedro, pero ha de ser Pedro esquina con no sé qué de otra colonia, porque el Pedro judío, el Petros o Petras, el Pedro que nosotros conocemos, Cefas, que era un discípulo o apóstol de nuestro Señor Jesucristo, él nada tiene que ver con esta adoración. Él nunca adoró ninguna imagen, nunca se puso papa, él nunca quitó el mandamiento del Dios Todopoderoso. Y estos cerdos cochinos, hijos del diablo, porque así se les puede decir,
a ellos, se están llevando a mucha gente y se pueden ir al infierno. Así es que, mi hermano, yo me despido, agradezco. Mañana vamos a continuar con esto, si Dios me permite, mañana o pasado mañana, con esto que son los gentiles. Veamos lo que es la historia, conozcamos la instrucción, conozcamos la Torah. Y yo agradezco, honro tu tiempo. Jesús te bendiga grande y abundantemente. Libera las bendiciones y los pactos que dejó en Abraham, Isaac y Jacob para tu casa. Dios te guarde de día y de noche. La mano y el ángel de Jehová acampe alrededor de tu casa, de tus hijos, y haga prosperar tu mano en tu trabajo, mi hermano, y aderece mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, y en cualquier lugar donde hayan pronunciado tu nombre, el nombre de tu familia, el nombre de tu ministerio, sea destruido toda lengua y condenada toda lengua en el poderoso nombre de Jesús. De acuerdo al libro de Isaías capítulo 54 versículo 17, esta es la herencia de los hijos de Jehová, condenar toda lengua. Y yo en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús, condenamos toda lengua satánica que se levante contra ti en esta semana o en cualquier día postrero, o en tu trabajo o en tu casa. Queda atada esa lengua en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Yo me despido, soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Saludos a mis hermanos en todas las partes donde nos ven o donde nos comparten esto, en cualquier parte del mundo donde nos vean, porque nos ven en muchas partes. Dios te bendiga grande y abundantemente. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Que descanses, hermano. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias, hermano.